todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar de criptomonedas. No era mi intención hablar de este tema hasta más adelante, pero lo cierto es que se están despertando y quiero compartir con vosotros lo que viví yo junto a mis amigos en la burbuja anterior y lo que creo que está sucediendo en la actualidad. La historia comenzó así. Estábamos un día tomándonos algo en verano y un amigo nos dijo que había comprado Bitcoin. Dijo que le estaba yendo bastante bien, total que decidimos meternos 4 o 5 más. Estuvimos un tiempo con Bitcoin, o yo personalmente, y luego vi otra moneda que me gustaba más, se llamaba IOTA, y invertí todo mi dinero a IOTA. Pasaron, no sé si fueron 3 meses, 4 meses, y vi que tampoco se movía tanto, y dije, bueno, aquí hay monedas que se están moviendo mucho. ¿Qué está pasando? Entonces dije, ¿cómo puedo hacer yo para ver, no sé, un poco adivinar qué puede subir? Porque realmente esto era un juego, era especulación total. Y obviamente entramos a esto sabiendo que era un juego y que el dinero que metíamos asumíamos perderlo. Entonces en mi caso yo empecé a meterme en Twitter y empecé a seguir a gente que había recomendado distintas criptomonedas que habían subido en el pasado. Entonces mi estrategia era muy simple, yo no conocía el tema, con lo cual dije, bueno, voy a seguir a la gente que más influencia tiene y cuando vea que hagan un post o un tweet, voy a estar muy pendiente para ejecutar una orden de compra en cuanto ellos lo recomienden. Y esa fue mi estrategia. Entonces seguía a distintas personas y así fue. Entonces con una moneda tuve suerte, tripliqué en una semana, luego con otra moneda tuve mucha suerte también. Al final no tenía ningún mérito, era simplemente seguir a la gente que estaba recomendando. Era un juego, básicamente. Pero bueno, un juego que la verdad es que era muy rentable porque la gente estaba luego comprando y no paraba de subir. Total, que seguimos haciendo eso, cada uno seguía a distinta gente, la verdad es que no operábamos de la misma forma y todos ganamos, unos más y otros menos, pero así fue como ocurrió. Simplemente comprando una, vendiendo cuando se doblaba o triplicaba y así sucesivamente hasta que la burbuja estalló. Es importante ver cómo de parabólico fue porque recuerdo que la última semana triplicamos nuestro capital que teníamos metido. O sea, si teníamos 10.000 llegamos a 30.000 o si tenías 3.000 llegabas a 9.000. Eso fue en una semana únicamente. Fue, digamos, el parabólico. En cualquier caso, esto obviamente nosotros éramos conscientes de que se trataba de una burbuja y de que no iba a durar para siempre. De hecho, a mí si me preguntaba la gente, yo lo decía, digo, esto obviamente no va a durar. Pero claro, cada día que te quedabas y no vendías era mucho dinero. Entonces decidimos seguir hasta que obviamente estalló. Obviamente no ganamos todo lo que subió porque vendimos cuando vimos que ya la cosa se ponía seria. Yo en mi caso me puse un stop loss y cuando pasó de ese límite lo liquidé todo y ya está. Esa es la primera parte y es muy fácil para nosotros recordar que era una burbuja y que probablemente la mayor burbuja de la historia por el tipo de mensajes que nos mandábamos, proyecciones que hacíamos o frases que decíamos. En esta primera imagen que te muestro vemos cómo fue un día típico del último mes, básicamente. Monedas subiendo un 20%, un 30%, bueno, una locura, así constantemente. Esta es una imagen que demuestra bastante el tema de cómo de grande era la burbuja. Otro tema que demuestra que era una burbuja y que nos lo tomamos un poco a risa era pensar que nos íbamos a hacer millonarios. De hecho, teníamos unas gráficas y unas proyecciones que decían que si todo seguía igual no sé si eran 3 meses o algo así, o menos, íbamos a ser millonarios. Otra cosa que demuestra el tipo de situación que vivíamos éramos las gráficas que nos mandábamos. Nos mandábamos gráficas con cohetes, con la luna, porque al final, claro, podías pasar de un día a otro de tener $2.000. Es que era algo bestial. Entonces era otra forma de ver lo que estaba ocurriendo y cómo nos lo tomábamos un poco a coña, aunque era al final bastante dinero lo que teníamos. O como vemos en esta imagen, triplicar una inversión en nada, en cuestión de días. Era algo bastante crazy y bueno, fue algo que siempre recordaremos, una lección de historia. Pero lo más cómico de todo fue una frase que dijo un amigo nuestro que nunca olvidaremos y de hecho la repetimos de vez en cuando dijo a unos de nuestros amigos que no estaban invertidos, dijo textualmente: me da pena que no estéis metidos porque nos vamos a hacer ricos. Esto es más que nada para que veas que si en algún momento vives una situación similar, sabrás que estás en una burbuja. Quiero decir, no extrapoles los crecimientos pasados
al futuro, ten claro lo que estás haciendo, si tienes que vender algo, vende la mitad y deja correr el resto, pero que sepas que esto no va a ocurrir de forma permanente. ¿Y por qué grabar este vídeo ahora? ¿Por qué hablar de este tema ahora? Pues lo cierto es que cuando la burbuja estalló y todas bajaron entre un 90 y un 95%, salvo las más grandes, el mundo se olvidó de las criptomonedas y las metieron todas en el mismo saco, que era artificial y que no valían para nada. Yo estoy de acuerdo en que la gran mayoría de ellas no sirven para nada, pero un día estaba yo viendo unas gráficas de Bitcoin y vi cómo Bitcoin había soportado el desplome al final y empezaba a remontar. Y me llamó mucho la atención que había otra criptomoneda que había estado subiendo bastante, estaba mejorando el rendimiento de Bitcoin, lo cual me pareció extrañísimo, y era una gráfica muy lineal, ascendente y muy, no sé, me llamó muchísimo la atención. Entonces, ¿qué hice? Empecé a investigar por qué estaba ocurriendo eso. Lo que pasa es que tardé un poco en investigar. Esta criptomoneda se llama Chainlink y cuando yo empecé a leer la primera vez valía uno con poco y estuve informándome, estuve a lo mejor un mes pensando en meterme, leyendo mucho sobre el tema, hasta que me di cuenta de que desde mi punto de vista tenía un valor, una utilidad y que esa criptomoneda que realmente no es una moneda para pagar, ese no es el concepto de criptomoneda en cuanto a Chainlink se refiere, dije, bueno, esto puede ser muy importante. Total, que después de leer muchísimo decidí entrar, pero cuando entré ya valía, si no recuerdo mal, $3. Fue después de una subida muy fuerte, cuando Google anunció que estaban trabajando juntos y aunque sabía que estaba comprando bastante caro, porque había subido mucho, dije, bueno, compro, que esto deberías hacerlo con las criptomonedas, compro un trozo de lo que estoy dispuesto a invertir y si baja, compro más. Y eso es lo que yo hice. Yo en el segundo semestre, en los últimos 6 meses de 2019, amplié mi posición de Chainlink y estuve comprando a 3, a 2,5, a 2 y poco y creo que la última compra fue un poco por debajo de 2. Total, que para mí era mi única inversión en aquel momento o especulación en aquel momento en criptomonedas y solo estaba ahí. Es muy importante que veas cómo ahora para mí psicológicamente fue mucho más fácil comprar Link cuando caía. En el pasado, al no tener ni idea de lo que estaba comprando, vamos, ya te digo yo que habría vendido porque no tenía ningún valor real lo que estaba comprando, era un juego únicamente. Pero en este caso yo dije, esto es un gran proyecto, están vendiendo, si compré a 3,5 voy a comprar a 2,5 y si compré a 2,5 voy a comprar a 2. Lo tenía muy claro y así lo hice. Por eso es importante que si te decides meter en alguna criptomoneda es importante que tú estés seguro de lo que estás comprando. No compres en base a ningún tipo de recomendación. Hasta que tú no leas los documentos, desde luego no deberías invertir o especular en este tipo de activos. ¿Por qué hago este vídeo? Porque Chainlink sigue subiendo, se está recuperando y empieza a cotizar más alto que aquel pico que tuvo de Google, que fue muy parabólico. Si lees sobre Chainlink verás que es una criptomoneda distinta y obviamente no hay tiempo en este vídeo para analizarla, pero te recomiendo que leas sobre ella y veas cómo de distinto es del concepto que puede tener uno de criptomoneda como moneda para pagar por internet de forma anónima. No tiene nada que ver con eso, va mucho más allá. Trata del tema de los contratos inteligentes y cómo hacer que se puedan ejecutar esos contratos de forma útil en la vida real. Y la razón principal por la que he decidido grabar el vídeo hoy es porque estoy notando que las criptomonedas empiezan un poco a comportarse como cuando empezaron a animarse la otra vez. Hay monedas que están subiendo un 10, un 15, más de un día. Muchas alts, las monedas que son más pequeñas, también están subiendo. Es un poco una sensación de como que está habiendo mucha inyección de dinero ahora en criptomonedas. Yo realmente no sé qué va a ocurrir, pero en esta ocasión el planteamiento es totalmente distinto. En este caso lo estoy viendo como una inversión.
En los proyectos en los que he invertido, que son muy pocos, creo que tienen un valor real y que en el futuro será mucho más alto. Entonces, por eso, esta vez, mi proyecto ha sido compra y, si vendes, a 5 o 10 años vista. Mi mayor posición con diferencia era Chainlink, pero dada la subida de este último semana y media, he decidido vender el 40% de mi posición. Esto no quiere decir que no crea en la empresa, lo que pasa es que se ha duplicado el precio en una semana y me parece bastante subida para tan poco tiempo. En cualquier caso, el restante no lo voy a tocar hasta dentro de 5 años y si es cierto que eso que he vendido es probable que si hay correcciones aproveche para comprar de forma puntual. Pese a haber vendido una posición importante de Chainlink, como puedes ver sigue siendo mi posición más importante. De hecho, Chainlink es la primera, BAT es la segunda, Bitcoin es la tercera y Ethereum es la cuarta. Todas estas posiciones son posiciones muy a largo plazo, no pretendo tocar ninguna de ellas ya y solo añadiré si veo correcciones importantes en alguna de ellas, porque en todos esos proyectos creo que hay valor y creo que puede tener una utilidad invertir en ellas. De hecho, yo he comentado con gente muchas veces que estaba invirtiendo en Chainlink. Hay gente que invirtió y hay gente que no. Pero lo que es importante es que yo siempre les decía, lee lo que he leído, no inviertas en base a lo que yo te he dicho. Lee, infórmate, toma una decisión en base a tu perfil de riesgo y si crees que merece la pena, pon algo de dinero. Sinceramente parece bastante complicado que volvamos a vivir una burbuja similar. Aquello fue bastante único, yo creo. Pero en cualquier caso, nunca descartes un mercado alcista, porque al final la gente se mueve por emociones y cuando la gente ve que una cosa no para de subir, se sube al tren. Pero lo que sí que es cierto es que si estos proyectos tienen valor, el año pasado fue un gran momento para comprar, porque vino después de la burbuja y después de la burbuja es cuando mejores oportunidades se presentan. En cualquier caso, si vas a invertir en criptomonedas, recuerda que son muy volátiles y muy peligrosas. Yo, por ejemplo, desde mi primer compra de Chainlink, llegué a ver mis monedas bajar casi un 50% y es cuando compré más, obviamente un momento en los que compré, pero tienes que estar preparado para soportar esa volatilidad. Nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder. En general, más de un 10% puede ser bastante arriesgado. Y dada que la fluctuación de precios en las criptomonedas es de locos, yo te recomiendo que si realmente crees en el proyecto, desinstales la aplicación y dejes el dinero como olvidado. Imagínate, pues como la gente que lo hizo con Bitcoin, ¿no? Que no se sabía lo que iba a pasar y al final, pues 5 años después, los que esperaron pudieron aprovecharse mucho más de la apreciación. Bueno, espero que hayas aprendido las lecciones de la burbuja anterior, cómo identificar una burbuja y sobre todo también cómo enfoco yo el tema de la especulación, que es muy distinto de la inversión. Así que más que nunca en este sector recuerda, invierte con sentido.